Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 10. Los hombres tenebrosos, o la modalidad de la ignorancia, prefieren los alimentos rancios, averiados, insulsos, pútridos, corrompidos, y aún las sobras de comidas y otras inmundicias. La alimentación es fundamental para las cosas que uno quiera conseguir o quiere lograr, o el estado de que uno quiere vivir, ¿no? quiere obtener para las diferentes prácticas, ¿no? Si es para el yoga, como ya lo dijimos anteriormente, tiene que tener un tipo de alimentación sádvica para alcanzar la perfección. Dice, por ejemplo, hablábamos en el capítulo anterior acerca de las comidas que están en la modalidad de la pasión, que dijimos que son amargas, demasiado saladas, demasiado calientes, con mucha pimienta roja, y causan sufrimiento porque reducen la cantidad de moco del estómago, lo cual lleva a enfermarse. En cambio, acá lo que estamos hablando en este texto, la comida influida por la modalidad de la ignorancia o la oscuridad son esencialmente las que no son frescas. Cualquier comida cocinada más de 3 horas antes de ser ingerida, con excepción del prayadam, o que es una comida que ha sido ofrecida a los dioses, se considera que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Como esas comidas se descomponen, despiden un mal olor, el cual a menudo atrae a la gente que está en el plano de esa modalidad, pero le repugna a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Aún el alimento nos pone en otro lugar. Y lo sabemos, ¿no? Porque una persona que está comiendo este tipo de comidas, ¿no? Rancias y putrefactas, y ocurre, ¿no? Hay gente, por ejemplo, los esquimales comen unas focas que la dejan en la nieve un día ahí durante 6 meses y después cuando la sacan dicen que tiene un olor horrible, pero para ellos como un jamón. Claro, para una persona que no practica, que lleva una vida diferente a la vida de los cristianos y de la vida occidental, comerse un jamón es lo mismo que comerse la foca de los esquimales, ¿no? O sea, son alimentos que están en una modalidad diferente, aunque la gente lo acepta y lo considera como que es un manjar. Lo que es un manjar para uno es repugnante para otros. La alimentación es cultural. Si nosotros nos podemos mirar en lo que cocinan, qué sé yo, los orientales, independiente de los hindúes, ¿no? Pero los que tienen que ver con China y los demás países, Tailandia y Indonesia, tienen una alimentación que es muy extraña para nosotros. Claro, pero ellos lo encuentran unos manjares, son manjares. Yo los miro y digo, wow, ¿y es que comen? Pero como la alimentación es cultural, pero nosotros para la práctica del yoga lo que necesitamos es comer alimentos sádvicos, alimentos en la modalidad de la bondad. Y aquí Krishna está explicando los diferentes tipos de alimentación que están en relación con las modalidades de la naturaleza material, que son ignorancia, pasión y bondad. Jai. Hare Krishna. Namaste.